Ser podcast. Episodio 126. Lesbianas muy visibles. Muy buenas a todos, hola Nerea. Hola Antonio. Hoy vamos a recuperar el diario de nuestra amiga, aún sin nombre, aunque parece que el campo de opciones se va acotando. Nos va a contar cuáles son sus dudas y, como no, cómo va su proceso de transición. Pero como lo prometido es deuda, hemos terminado de recopilar los testimonios en torno al Día de la Visibilidad Lésbica y os los vamos a ofrecer enseguida. En mi caso, como buen aliade, solo me queda escuchar con mucha atención todo lo que tengáis que contarme, Nerea. Vamos a escuchar a las participantes en el homenaje a Dolores Vázquez, lo que le pasó, el juicio mediático, la construcción de la lesbiana perversa, como lo nombró Beatriz Jimeno, y el error judicial que la retuvo 2 años en la cárcel. Fue un golpe terrible para ella como persona, pero también una lección para una generación entera de lesbianas, porque vimos cómo se criminalizaba a una mujer, cómo se la convertía en culpable por su sexualidad y de alguna manera nos disciplinaron a través de ella. Lo que sucedió en el homenaje fue un acto de justicia y de resarcimiento. Esperamos que sea el primero de muchos. Y tenemos otras invitadas en el podcast hoy, Antonio, que si lo piensas, también se dedican a hacer justicia a mujeres del pasado de otra manera y de un pasado más remoto. Son las hijas de Felipe. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. En el que si alguien nos hubiera dicho que Santa Teresa le ha ayudado a resolver un conflicto con su casero, la hubiéramos mirado con extrañeza, pero ya casi ni nos acordamos de ese tiempo. Ahora la memoria de mujeres dedicadas a la escritura, la gestión inmobiliaria, la alquimia, el romance lésbico, los tejemanejes políticos o la empresa imperialista en los siglos XVI y XVII está más viva que nunca, y sabemos también que muchas de ellas hacían todo esto desde dentro del convento. Lo sabemos gracias a 2 filólogas que hace 6 años empezaron a grabar un podcast para desahogar todo el conocimiento que les habían dado sus respectivos doctorados sobre los siglos XVI y XVII. Ellas no podían sospechar que este proyecto sin pretensiones iba a acabar acumulando oyentes, llenando auditorios, no solo en España, sino también en París, Lima, Nueva York, Bogotá o Berlín, y que juntas iban a escribir un libro traducido a más de 10 idiomas y que hasta iban a colaborar en Lo Normal. Hola Ana, hola Carmen, hola hijas de Felipe. Hola Nerea. ¿Qué tal? No os voy a preguntar qué habéis comido hoy porque os han hecho muchísimas entrevistas y os la han preguntado en todas, y como yo tengo información privilegiada de vosotras de primerísima mano, yo quiero que esta entrevista en Lo Normal sea un poco distinta porque esto es un poco como vuestra casa. Venga. Así que, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Vas a ser sincera? Sí, por favor. Estamos muy cansadas. Sí. Estamos cansaditas, estamos un poco cansaditas. Es que es verdad que Santa Teresa dice todo el rato lo de hay que llevar los cuerpos para que no derruequen el espíritu, pero no hacemos mucho caso a Santa Teresa en eso. También estamos como en un momento un poco crítico porque hemos venido de estar en San Jordi, que todo el mundo nos había avisado que era un día especialmente intenso, y ciertamente lo fue, y nosotras pues esto nos pasa que a veces no calibramos. Entonces fue San Jordi y luego grabamos 2 episodios del tirón, todo uno de ellos en Sineu. Como que un mes antes todo suena factible y claro, espectacular y luego no. Pero como tú bien sabes, Nerea, luego todo eso se lleva sobre nuestros pequeños hombros delicados. Estamos cansadas, pero bueno, estamos bien, hemos estado mucho peor pero que estamos ahora. muy contentas. Sí. Venís de ser el libro de no ficción en castellano más vendido de San Jordi. ¡Qué locura! Y estáis en el ranking general también de los más vendidos, con Instrucción de novicias, un libro sobre cómo te pueden ayudar las monjas de los siglos XVI y XVII a navegar tu vida en el día de hoy. Es bastante fuerte. Es fuerte. ¿Qué se siente al estar en ese ranking con gente como Eduardo Mendoza o Paz Padilla? Claro, que se siente estar justo por encima de Paz Parrilla. Justo por encima de Paz Padilla. Me metí ansiosa
en su Instagram a ver si ella, no sé, de pronto le había dado por ver quiénes éramos nosotras y estaba ella en la feria de Sevilla tirándose ahí encima de la gente. ¿Cómo llegó tan rápido? Le daba Volaría igual. el 24 de abril por la mañana, dijo chao San... Ella firmó en San Jordi. Ella no firmó en San Jordi. Ella, ¿Para qué? ¿para qué va a firmar Ella estaba en San sencilla, Jordi? se iba a perder Vendió ella sin ni un firmar. día de la feria de Sevilla. ¿No? Se siente bien, sobre todo, claro, a mí como decía Carmen me da mucha curiosidad si quizás Paz Padilla ha mirado los rankings y ha dicho ¿qué es instrucción de novicias? Vamos a ver. ¿De qué Y Felipe pronto, estamos hablando? Claro, y de pronto coge y se lo lee, ¿sabes? Eso sí que sería una colisión de mundos. Sí. Se da en vuestra producción, tanto del podcast como del libro, que hay muchas colisiones de mundos. Vosotras prestáis muchísima atención a vuestras oyentes y hay de todos los perfiles socioeconómicos y algunos sorprendentes. Vaya, que os escuchan pijas, bastantes pijas. Es muy transversal, pero es verdad que tenemos un gran núcleo duro de pijas, es verdad. Sí. Pijas mayores. Pijas mayores. Sí, o sea, como no escuchan jovencitas. Muchas señoras de 60 años para arriba. Tenemos una legión de oyentes, de lectoras, cada vez más lectoras de esa edad, que nos hace mucha ilusión. Y algunas pues están ya muy, pues sí, son señoras bien aposentadas en su bienestar ya. Cosa que nos da muchísima alegría, la verdad. Y siendo vosotras furiosamente lesbianas, y hablando de ello mucho en el libro, porque habláis mucho de vuestro lesbianismo en el libro, de vuestros devaneos, de vuestras... Bueno, se ponen muchos ejemplos inciertos de que si un crash, de que si una ruptura, pero que ¿pensáis que sois un poco caballo de Troya al estar hablando de algo como tan asentado, tan hegemónico como el siglo de oro español, de algo como las monjas, y hacerlo desde dos vocecillas lesbianas? ¿Qué pensáis? Claro, ¿qué pensarán? Sobre todo, que ¿os ha llegado que piensan esas pijas? ¿Os habéis encontrado cara a cara con alguna de esas pijas en alguno de vuestros viajes? Sí, en las firmas pasa, en las firmas te las encuentras y te dicen cosas, la verdad, preciosas, con su prosa y su retórica propia de las pijas. Como la que nos dijo, ay, yo os llamo mis niñas. Yo os llamo mis niñas o sois dos angelitos. Nunca había pensado, la verdad, lo del caballo de Troya. Yo no sé si tú lo habías pensado, pero la verdad, esta gente como que nunca resalta... Bueno, nunca nos llegan comentarios, la verdad, ni positivos ni negativos sobre nosotros. O sea, nos Pero llegan es imposible evaluaciones. pasarlo por alto, chicas, Claro, lo decís mucho. Creo que pretenden ignorarlo, pero luego ha habido alguna vez, no voy a decir quién claramente, pero hubo una, luego te digo quién, pero a lo mejor te acuerdas, una periodista de cierto medio. Sí, ya sé de que quién nos estás hablando. entrevistó, digamos que puede ser un medio de corte conservador y ella pues no sabemos, creemos que era religiosa. Pero sí que nos preguntó por este tema y es verdad que en ese momento se puso un poco nerviosa a la hora de formular la pregunta, pero se enfrentó como a esa incomodidad, la superó, tiró para adelante y sin decir la palabra, porque creo que la cosa léxica ya es como, se les atraganta demasiado, no dijo habláis de lesbianismo en el convento, pero sí que dijo, ¿cómo dijo algo así? Es que no me acuerdo de cómo formuló la pregunta, pero fue muy graciosa. O sea, como que hizo muchísimos circunloquios, que eso es lo que suele pasar Tartamudeó, para que no lo decir la estaba palabra haciendo. lesbiana. Sí. Que esto sí les pasa. Pero o sea, lo afrontó, que es lo que tú dices un poco, como que alguien, ella para su medio, y no recuerdo si luego en la versión final de ese artículo, de esa entrevista, aparecía el tema o no, sospecho que no, pero ella lo preguntó algo así por el pudor, si no habíamos tenido pudor porque habíamos hablado de temas, bueno, como muy complicados. Complejos, entonces ella lo está, pero ella que por lo menos lo habló. Pero creo, fíjate, que ahora que decía Carmen lo de la cosa léxica, como que de alguna manera tú puedes narrar la historia de las Cañitas, o incluso de Benedetta, o de Beatriz de la Concepción y Ana de Jesús, que son como, o de Sor Juana y la Virreina, o sea, como todos los casos de romances, algunos más claros, otros menos, con tintes lésbicos en la vida conventual de los siglos XVI y XVII, y de alguna manera creo que mientras leen la historia y leen las fuentes, no les chirría, siempre y cuando la palabra lesbianismo es como casi yo creo como que lo que chirría muchas veces es más, o sea, como el campo semántico de lo lesbiano chirría mucho más que el hecho de que hubiera como dos personas como las Cañitas como construyéndose dildos en un beaterio en el siglo XVII. Yo creo que la palabra dildo les tuvo que atragantar. También puede ser. A quienes sabían lo que era. Y les atraganta más, sorprendentemente, a las pijas que quizá a vuestro público religioso, que también lo tenéis, incluso jesuitas, ¿no? Habéis salido en una pastoral jesuita, que quizá nuestros oyentes no saben lo que es, pero es como una newsletter. Tal cual. Una pastoral es una La newsletter, y también tenéis pues relaciones personales con académicas, monjas. ¿Qué tal eso? Que podemos tener el prejuicio de que les puede sorprender más, pero creo que no es así, ¿no? Es que esto lo decimos mucho, que hay como esta idea muy condescendiente de que las mujeres de vida religiosa
hoy viven en un mundo como completamente aparte del nuestro y que están al margen de todo esto y que se van a llevar las manos a la cabeza y se van a escandalizar y no. Primero que están perfectamente al tanto, muchísimas de ellas, de qué sucede fuera, que esto es una cosa que a nosotras a mí también me sorprendió muchísimo. De hecho, cuando salió nuestro libro, una monja carmelita que es amiga de Ana y que es una investigadora increíble de Santa Teresa, al día siguiente ya ella tenía una especie de reseña, una lectura finísima además, o sea, está tan completamente... Hubo una cosa que dijo... Esto va a quedar muy... Porque voy a decir, Eileen Miles nos hizo un blurb y no pretendía... Correcto. Pero es que eso pero pasó. Es que eso es una realidad. Es que eso sucedió, que es una cosa que nos hizo una ilusión, que nos morimos. Y dijo una cosa que decía en el blurb era, ¿quién iba a pensar que las monjas de los siglos XVI y XVII tenían internet? They own the internet. Pues las de hoy más todavía, yo creo, muchas, y están completamente... O sea, no se van a escandalizar porque hablemos de una monja lesbiana, si en el siglo XVI ya estaba Santa Teresa advirtiendo contra los peligros del lesbianismo en el convento, que no habrán visto ellas. Pues... Me encanta esa idea de las monjas de los siglos XVI y XVII poseedoras de Internet como una especie como de campo metafórico de la totalidad de los saberes. Sí. Es como realmente, como que creo que algo que hemos intentado demostrar con el libro, que esto lo decimos mucho, es que tenían muchísimo ansia de pertenencia y de estar en lo que estaba sucediendo fuera. Y yo creo que por eso también, como la gente de vida religiosa que nos lee o nos escucha ahora, supongo que quizás hay gente que ha recaído en nosotras y no sé, quizá le ha ofendido, no le ha gustado y ha seguido de largo, pero los que se quedan, yo creo que también es como esa continuidad de estar como en la clausura, pero con ganas de pertenecer al mundo exterior, o de estar en la vida religiosa, pero querer pertenecer a lo que sucede fuera. Creo que en general lo están recibiendo tan bien que empiezo a preocuparme. Antes me lo tomaba a risa, bueno, es que pero ahora último hemos tenido un par de... El church washing que estamos haciendo un poco me preocupa, porque es verdad, alguien nos escribió un cura portugués, creo un sacerdote portugués, nos escribió por Instagram y nos dijo, estáis haciendo un bien increíble a la iglesia, y yo pensé, y nosotras, wow, ¿qué? ¿Así? ¿Así? ¿Estamos? Pero es verdad que tienen, o sea, es verdad, la iglesia tiene una capacidad de fagotizar absolutamente cualquier discurso y pues esto pues también, porque de alguna manera todo lo que sea marketing para bien o para mal funciona. Bueno, lo de la iglesia está sujeto a opinión. Lo que realmente estáis haciendo es recuperar memoria. También he querido plantearlo así al principio, de escritoras, alquimistas, mujeres que tenían influencia política en los siglos XVI y XVII, que obviamente no existía un marco fuera de lo religioso para hacerlo. El otro día vi un vídeo de una divulgadora que hablaba de las Cañitas, que es una pareja de lesbianas juzgadas por la Santa Inquisición. Conviene recordar que esos archivos los habéis desempolvado vosotras de la Biblioteca Nacional. O sea, en realidad nosotras, ni siquiera nosotras que esto lo decimos siempre, ni siquiera nosotras hemos desempolvado los archivos. O sea, algunos sí, tampoco es como que parece que nunca los hemos pisado, pero también que el libro es muchas cosas, pero también es como un gesto entre el agradecimiento y el tributo a todas las mujeres, sobre todo mujeres que desde los años 80 están desempolvando los archivos para sacar a la luz como todos estos casos y todas estas fuentes de los que ahora nosotras nos nutrimos. El caso de las Cañitas no me acuerdo de quién lo transcribió. Francisco Garza, no sé qué, no me acuerdo, pero por ahí va el nombre. Pero cualquier persona puede ir a la Biblioteca Nacional, pedirlo y viene, está editado como con cuero, es como que realmente te crees que estás abriendo el archivo. Es una edición increíble. Recomendamos. ¿Y qué se siente al ver, al menos de la academia sí que se puede decir que lo habéis sacado? Quizá no del archivo, pero sí del reducidísimo mundo de la academia hacia el mainstream. ¿Qué se siente cuando una ha sacado de las entrañas del olvido estos procesos inquisitoriales de lesbianas y todas estas figuras? Somos mediums. Hemos hecho un papel de mediums. Sentimos, desde la gente de la academia sentimos que sienten como mucha euforia. O sea, al principio nos daba mucho miedo que nos criticaran por hablar de todo esto, recuperar todo este archivo de escritura femenina o de cultura conventual desde un registro diferente al académico. Nos daba mucho miedo. Al principio estábamos mucho más encorsetadas en los episodios del podcast y demás. Luego ya en el libro ya no, yo creo. Pero enseguida nos dimos cuenta de que desde toda esta gente en realidad ha sentido como muchísima euforia de ver que por fin que se puede hablar de todo esto y puede funcionar sin fingir que hablamos desde una voz que no existe, como que no tenemos cuerpo cuando nos enfrentamos a la escritura de estas mujeres y tenemos como que diseccionarlas fríamente. Entonces sentimos como muchísimo ánimo de toda esta gente, muchísima generosidad, porque como decían ahora, debemos muchísimo a miles de académicas, pero hay muchas que nos han cedido incluso sus propias transcripciones. Si hubiéramos tenido que ir nosotras a cada archivo para recuperar todo, este libro no se habría escrito nunca. Entonces ha habido una red detrás muy conventual, muy colectiva para ayudarnos también a nosotras y se siente increíble el papel medium. Se siente increíble y a ver, yo creo que
las dos estamos total y completamente en contra de los discursos como meritocráticos y como que el esfuerzo siempre compensa. No estamos en esas para nada, pero la verdad, en nuestro caso, que aparte como que ha sido un cambio radical de vida, o sea, nosotras estuvimos un montón de años en Providence, Rhode Island, muy aisladas, trabajando muchas horas al día, leyendo mucho, dándole forma a todo esto, también a veces casi sin darnos cuenta, pero reflexionando todo el rato sobre lo que significaba pensar en los siglos XVI y XVII y cómo poder abordarlos de una manera que estuviera menos manoseada. Y cuando de pronto, como con esta fórmula colaborativa, logramos como darle forma y sacarlo a la luz y de pronto tiene esta acogida, pues es una sensación de gratitud y de como casi de alivio y de como de, pues funcionó. Qué alegría, chicas. Y otra cosa que sois, que hemos dicho al principio del podcast, es que habéis hecho el podcast en directo en unos cuantos sitios, ya, no todos de habla hispana, y yo me he puesto a pensar, y creo que sois el único podcast de España que ha viajado tanto. Los hay más masivos, pero yo no sé si Vicky Martín Berrocal ha estado en Berlín o en Bogotá de momento. ¿Por qué pensáis que sois tan exportables con un tema tan raro? Yo creo que hay mucho deseo de comunicar y divulgar como, pues no sé, patrimonio cultural desde muchos ámbitos, pero a la gente creo que desde ciertas instituciones les preocupa que se divulgue, pero como a lo mejor con cierta ligereza. Creo que con nosotras han visto que tienen garantizada como cierta capacidad de divulgación, pero que nos aferramos mucho todavía al rigor, entonces creo que es como una fórmula que les viene muy bien. También un tiempo estuvimos patrocinadas prácticamente por el Ministerio de Cultura. Era una cosa o sea, el Museo del Romanticismo, el Ministerio de Cultura en sí, que también hicimos uno ahí. El Museo de Escultura. Yo creo que es... Pero habéis ido al Petit Palais, a la Hispanic Society en Nueva York. La verdad, cosas extraordinarias. Y tú con nosotras. Y yo con vosotras a quitar. Si hay alguien ahí que nos esté escuchando y no te las tenga localizadas, yo estoy casada con una de estas mujeres, entonces claro, ahí he estado yo quitándoos los brillos antes de las fotos. Yo creo que creo que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos hace un segundín en la pregunta anterior, que es como que hemos dado con esta, como casi como con una fórmula mágica, que es como que logramos hacer un contenido que por un lado es muy denso y que a la gente le apetece mucho pertenecer a esa densidad, porque la gente tiene muchísimas ganas de establecer contigo un diálogo como desde la complejidad, que a la gente no le apetece que le faciliten los contenidos. Entonces yo creo que es eso por un lado. Hay un verbo que no se nos ha dicho mucho a veces, o se nos ha dicho en plan, podréis aligerar, y así y es como no podemos aligerar, porque es como, joder, igual llevas como a una persona hiperacadémica a dar una conferencia en uno de estos contextos y por supuesto tiene su público, pero no, como que no va a ir más allá, quizás. O llevas a alguien como que divulga muy bien, pero que a lo mejor, yo que sé, que a la institución en cuestión le da cosa porque no está pegada a las fuentes. Hay que estar pegados a las fuentes. Sí, y hay que tener respeto por la inteligencia también de la gente y la capacidad de digerir contenidos complejos. Obviamente, pero también creo que con esto nos pasa una cosa que también es mucho que vamos testeando, porque aparte de digerir contenidos complejos, pero estás también aludiendo, como hacemos alusiones muy contemporáneas y también a como distintas cosas, como pequeñas llamadas que pueden reconocer cierta gente, pero no todo el mundo reconoce lo mismo. Quiero decir, nos pasa que, por ejemplo, gente de 60 años para arriba que nos escucha aprende mucho con nosotras, pues de las monjas del barroco, del siglo de oro en general, pero sobre todo aprende sobre vocabulario de internet, por ejemplo, que es algo que no sé, como que hay como una especie de camino de ida y vuelta de muchos saberes y de muchas cosas que está genial. O sea, que me encanta la fórmula que hemos encontrado porque funciona en muchos sentidos, yo creo, más que podcast histórico sin más, que es genial y los hay buenísimos, pero creo que esto es un diálogo que va como más allá, de pensar en nuestra historia, pero pensar también en la manera en la que hablamos simplemente de lo cotidiano, como del lenguaje, de las rutinas, como que hay muchas cosas transhistóricas que están ahí y a veces sencillamente no funciona. El otro día hicimos un directo que todavía no ha salido la grabación en Mallorca, en un antiguo convento de concepcionistas, y en el refectorio, increíble, un escenario fue increíble. Ya hemos hecho varios desde iglesias, pero nunca habíamos hecho uno desde un refectorio de un convento, entonces tocó. Hicimos una alusión a la Casa de los Gemelos. ¿Hubo risas? Pero yo me quedé pensando, hubo alguna risa, pero luego pensé... Pero quizás esa gente luego llega a su casa y pone en Google Casa de los Gemelos. Claro, y ha aprendido una cosa nueva. No solamente hay queers de 25 años poniendo en Google Catalina Micaela. Claro, de lo contrario. Vale, pues vamos a hablarle a esa gente también, ¿no? Vamos a coger algunos códigos que son un poquito más contemporáneos y llevárnoslos a vuestros siglos. Ya os había advertido que esta entrevista iba a ser un poco más distendida porque estáis muy cansadas. Genial. ¿Qué monja
del Barroco lideraría el espacio político a la izquierda del PSOE? Esto se nos da muy mal estas... ¿Qué monja lideraría? Me podías haber chivado esta pregunta. Pero así es más espontáneo. No, es hombre, verdad que nos claro. preguntaron hace poco a cuál elegiríamos para liderar El país. el país en general y dijimos Santa Teresa, Santa pero tu Teresa pregunta es más específica. Es mucho más específica. Es que menudo Tengo papelón. una creo que tengo una Venga. respuesta. Ocurre que muchas veces las facciones políticas más a la izquierda del PSOE tienen una solidez ideológica innegable, pero quien se vuelve ventrílocua de esas ideas viene de contextos muy privilegiados. Ujú. Eso sucede. Entonces yo creo que quizás sería María de San José, Carmelita Descalza, Es verdad, ya. que era un poco como hija ilegítima, pero que claro, pese a ser hija ilegítima, pues pudo como crecer en un palacio, recibió como toda la buena educación, era absolutamente elocuente, pero luego tuvo como que aprender a gestionar pues huelgas, lidiar con las represalias de las facciones más conservadoras. Entonces yo creo, y lo hacía bastante bien, no acabó bien, cosa que no sé si es una lección que Ojalá debamos. la claro. pudiéramos contar con ella ahora, chicas. ¿Qué monja del Barroco pensáis que os ayudaría a esconder un cadáver? Mira, creo que cualquiera de ellas, no creo que ninguna se resistiera a ayudarte a esconder un cadáver. O sea, llegado el momento, y según también de quién, yo creo que todas estarían muy dispuestas, como la cosa del apoyo colectivo y como una cosa, bueno, muy de gremio, como muy de, pues nos cuidamos unas a otras. Pero creo que una que lo haría muy bien sería una italiana, que hablamos muy poco de ella, Arcangela Tarabotti. Ella tenía todo un tejido empresarial, textil, entonces tenía muchísimos contactos dentro y fuera del convento, o sea, como que podía hacer desaparecer un cadáver fuera del convento, y entonces eso sería una buena... Arcángela Tarabotti. Arcángela Tarabotti. Sí. Iba a decir italiana mafiosa, qué mal. Eso no... ¿Qué monja sería booktoker? Podría ser Sor Juana. Yo estaba ¿Tú pensando en ves- Sor Podría Juana. ser Sor Juana. Yo tú estaba la- pensando en Sor Yo creo que Juana. Sor Juana o sí, bueno, pero en las descalzas reales yo creo que estaban más otras No, cosas. en las Sor dos. Juana, La- booktoker Sor Sor Juana. Sor Juana, yo 100%. estaba pensando en Sor Juana. Me la pero imagino seríais una perfectamente. repelente. En plan, ¿sabes? Como totalmente colocándose la venera, en Totalmente. plan, estoy. Y de ponerle a tu libro un En plan, 3,75. hoy Sí, Athanasius Kircher. Y la última, 5,5. chicas, que nos tenemos que ir. Vuestro podcast se grababa en un bañito de Rhode Island al que muchas le tenemos muchísimo cariño. Si pudierais hacer, es muy corto, ¿vale? Tenéis 2 segundos. Venga. Vale. Hacéis un viaje en el tiempo a 2020, ahora desde este estudio, que es una nave mágica espacial cuántica, a ese baño. Solo le podéis decir una cosa a Ana y Carmen. Ay. Con sus pequeñas botellitas de tequila. Ostras. Solo les podéis decir una cosa. Tenéis que pensarla bien. A la Ana y la Carmen del pasado desde todas estas Uy, experiencias. que confiaran muchísimo... Trust the en la- process. Sí, que confiaran muchísimo en la intuición que estaban teniendo y en por una vez aprender a poner el disfrute por delante de la obligación. Sí, creo que es como que lo que dice Carmen, como en plan, aférrate a esa intuición, en plan, síguelo haciendo como con la misma. Es que esto suena como muy, pero creo que ha salido tan bien que simplemente es como, sigue, o sea, como ni se te ocurra parar, o sea, aunque estés como saturada de papers, de emails, las tesis, es Aunque como, parezca- encuentra el ratito para estar como hablando de reliquias 3 horas en un Claro. baño con un chupito de mezcal, porque es el camino a seguir. Así lo hicieron Sí. y aquí estáis las hijas de Felipe. Ana, Carmen, muchísimas Muchas gracias. Sois las gracias. mejores, Gracias a seguid ti. siempre. Aquí tenéis las puertas de lo normal abiertas. Muchísimas gracias. Hacía Ahora- mucho que no venimos, hace 1000 años, 4 o 5. No erais tan famosas. No, no, para vinisteis, nada. Ahora sois éramos muy famosísimas. chiquititas. Lo normal. Un podcast normal. Take me on a spree. I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, when you depicture me, every number count, love tokens. Where did all the swallows fly? Los aplausos que escucháis corresponden a la entrada de Dolores Vázquez en el auditorio del Ministerio de Igualdad en Madrid el pasado 27 de abril, en el acto que le concedía la medalla de la promoción de los valores en igualdad.
27 años después, Dolores comenzaba a recibir reparación por la persecución personal, mediática y judicial que sufrió tras ser responsabilizada de la muerte de la joven Rocío Baníkov. En el acto intervinieron, aparte de la propia homenajeada, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el director general LGTBI, Julio del Valle, Eva Pérez Nanclares, ciudadana, mujer, lesbiana y jurista, como ella misma se define, Beatriz Jimeno, activista LGTBI y autora del libro La construcción de la lesbiana perversa, Marta Redondo, doctora en periodismo especializada en ética e infoentretenimiento, y Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+. Eva Pérez Nanclares nos ponía en situación. En agosto de 1999, Rocío Baníkov, una mujer de 19 años, desapareció y sus restos fueron encontrados días después. La investigación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se combinó con una retransmisión en directo por los medios de comunicación que, aprovechando el estupor que causan este tipo de delitos, encontró en los hechos el espacio perfecto para llenar horas y páginas de detalles, elucubraciones y todo tipo de manifestaciones y testimonios. La presión mediática, sumada a una instrucción del caso plagada de errores y ausente del imprescindible rigor jurídico, llevó a Dolores Vázquez a prisión, primero como medida preventiva y luego como pena con condena por un tribunal popular del jurado, como única detenida y procesada por este crimen. No hubo ninguna prueba que acreditara la autoría, tan solo corazonadas, muchas emociones negativas, linchamiento como si de una bruja en una hoguera en la Edad Media se tratara, y hasta una vidente que declaró en el juicio haber escuchado a la procesada sobre sus intenciones. Dolores sufrió lo que conocemos como pena de telediario, un juicio paralelo y una condena social anticipada que elaboran los medios de comunicación antes de que exista una sentencia judicial. Marta Redondo señalaba cómo había sido el comportamiento de esos medios en el caso Baníkov. Cuando repasamos el caso, cuando vemos los titulares tan torticeros, a lo mejor el cuerpo de la noticia decía justo lo contrario, pero el titular decía que todos los vecinos pensaban que era culpable y a lo mejor había 1 de 10. El cuerpo de la noticia toda defendía su inocencia y los vecinos hablaban de una persona generosa, entregada, exquisita, y sin embargo el periodista titulaba, los vecinos la tenían en la quiniela. Aquí se compró una versión de la Guardia Civil o de la policía en una investigación pésimamente hecha y muy prejuiciosa, y los medios compraron exactamente e hicieron que todo redundase, no casase. Fue un puzzle construido ad hoc para construir una imagen, la imagen de una mujer fría, calculadora, que así se la describía, porque era una mujer fuerte, incluso en lo físico, era una mujer que hacía karate, que era potente, que podía, una mujer triunfadora, que tenía una carrera hecha, y eso, que en cualquier persona hubiera sido virtudes, para la prensa se convirtieron en defectos, no solo en defectos, en señalamientos de culpabilidad. En este juicio mediático tuvo un protagonismo absoluto Alicia Hornos, la madre de Rocío. Escuchamos de nuevo a Marta Redondo. Las fuentes informativas fueron la parte acusatoria, una parte acusatoria también muy rabiosa, muy equivocada. Entendemos que llevada por esa situación tan terrible de perder a una hija, pero de una forma cruel, me parece horrible. Y claro, cuando tienes una fuente tan dispuesta a dar espectáculo, como era la otra parte, que se recorría todos los platós, que no tenía ningún inconveniente en ir de televisión en televisión, ahí, ¿qué más quieres? Los medios, ¿qué más querían? Por supuesto, tenían una entrevistada que les iba a dar juego y que iba a vender su versión. Ningún periodista buscó el contrapeso. El caso ocupó cientos de horas de televisión y de radio y estuvo presente durante meses en los periódicos de toda España. El juicio se realizó con jurado. Es evidente que ninguno de los miembros de ese jurado era ajeno a todo lo que se había dicho y publicado. Eva Pérez Nanclares. Dolores fue condenada sin pruebas a 15 años y un día. El Tribunal Superior de Andalucía posteriormente reconoció la nulidad de la causa por las irregularidades procesales, que no policiales, y ordenó su puesta en libertad para repetir el juicio. En ese intervalo se denunció la desaparición de otra joven, Sonia Caravantes, cuyo cadáver fue encontrado a los pocos días y dio las claves para ayudar a liberar a la señora Vázquez de la condena pública, mediática e institucional a la que había sido sometida.
La reparación de todo el perjuicio que intuimos a ella le trajo nunca se ha materializado. Pero ¿por qué se produjo esta crucifixión mediática, judicial e incluso política? Son muchas las razones que se pueden encontrar, pero hay una que destaca sobre todas. Eva Pérez Nanclares la verbaliza. La razón es simple y llana, se llama lesbofobia. Ese sentimiento que se manifiesta en silencio y en violencia, en múltiples formas, que causa hoy tanto daño a mujeres porque convergen en él la misoginia, entendida como el odio hacia las mujeres, y el odio hacia el hecho de que nos relacionemos entre nosotras, sin varón que valide ni intervenga. Esa lesbofobia que plantea Eva Pérez Nanclares tiene en muchos casos altas dosis de clasismo, así lo exponía Beatriz Jimeno. En las parejas de lesbianas tradicionalmente, desde el siglo XVII, XVIII, uno de los estereotipos más profundos que atraviesan la historia es que son siempre parejas marcadas por la diferencia de poder, ¿no? Porque no se pueden imaginar una pareja igualitaria. Siempre son parejas marcadas por una diferencia de poder en la que una es la víctima y la otra es la lesbiana perversa de mi título, que tradicionalmente ha sido muy utilizada en el siglo XIX y a principios del XX, en folletines, en películas, etcétera, ¿no? Y en este caso se utilizó la carrera profesional exitosa, el hecho de que Dolores fuera una mujer con éxito laboral y con éxito social, para enfatizar mucho la diferencia de poder, y al mismo tiempo que se la construía a ella como esa lesbiana perversa, heredera de las vampiras del siglo XVIII, se construía también a la otra parte, a Alicia, como una persona que era completamente inocente en esa relación, no era la víctima también de Dolores, de manera que Dolores no solo era culpable del asesinato de Rocío, sino también era culpable de haber seducido y generado todo el lío que se montó, entre comillas lo del lío, ¿no? Todo lo que se montó, ya era culpable en su origen por haber seducido, entre comillas, a Alicia. Hay un componente más en torno a la lesbofobia que señala Paula Iglesias. Hay una parte que en psicología se llama homofobia, lesbofobia liberal, porque utiliza el argumento del respeto, ¿no? De que no se habla de nuestra sexualidad y de nuestra orientación sexual y de las familias que formamos porque hay un respeto a la intimidad, cuando las personas que tienen familias o parejas de distinto género se pasan el día hablando de su vida y de lo que hacen con sus parejas y con sus hijos y con sus fines de semana, y cuando nosotras verbalizamos lo que hacemos parece que nos estamos exhibiendo. Pues eso es una forma de lesbofobia también, que acaba pues llevándonos a la invisibilidad y no reconociéndonos. Y no reconocer nuestros derechos, pues la consecuencia que tiene es que para que lo que no existe no hace falta legislar. Y si no se legisla, pues acabamos en los márgenes, ¿no? La lesbofobia parece evidente en el caso de la condena contra Dolores Vázquez. ¿Por qué no intervinieron entonces en su defensa las organizaciones LGTBIQ? Beatriz Jimeno. En el momento que se impone el silencio, lo que se impone también es que te dejan desarmada. Si el silencio es la norma y tú no sabes cómo manejar ese silencio, que al fin y al cabo no es el tuyo, no te pertenece, no es tu vida, es la de otra persona, no sabes cómo manejar ese silencio, no tienes las herramientas para denunciar la lesbofobia. ¿Cómo va a haber lesbofobia si no hay lesbianas, ¿no? Entonces el silencio funciona como una herramienta de opresión que no solo está invisibilizando y perjudicando la defensa de esa persona, sino está perjudicando e imposibilitando la defensa que en este caso pues todo un colectivo ya organizado, pensando, políticamente actuando, pudiéramos haber hecho. Curioso porque algunos y algunas de quienes encabezaron la cacería mediática contra Dolores estaban a la entrada y a la salida del acto esperando como buitres, no sabemos muy bien el qué. Solo nos falta por escuchar a la protagonista 27 años después. Era su momento. Y estoy orgullosa de mí misma.
porque me hicieron pasar por un pozo muy profundo y no lograba salir. Porque cuando salí era insoportable. Yo era insoportable, me sentía insoportable. No podía dormir ni en la cama. Me sentaba en una esquina y me acunaba. Eso fue muy duro. Y cuando iba para tratamiento, insultos, prensa, que yo ya no quería ir. Al día siguiente no quería ir. Entonces todo eso lo he logrado poquito a poco, solita, despejar. Y hoy soy yo. Para no perder las buenas costumbres, vamos a situarnos. Martes 5 de mayo. Nuestra amiga sí ha vuelto son su nombre. No hay prisa, es algo para toda la vida. Llevo casi 2 semanas ya con las cosas puestas. Le dije a mi madre el nombre que había elegido. Digamos que no le gustó del todo, porque es una marca de juguetes sexuales también. Amantis es una marca de juguetes sexuales también que recomienda en el trabajo. Ella trabaja de matrona. Digamos que no le gustaría que su hija se llame como una marca de juguetes sexuales. Entonces, soluciones a esto. Bueno, ayer estaba fatal. O sea, ayer dije, ¿realmente estoy hormonando ya? ¿O es que genuinamente me siento mal? Entonces no sé hasta qué punto achacar eso a los parches. Y estoy pensando varias opciones. Amantis en latín, del genitivo del participio del verbo amo, amas, amare, amavi, amatum. Significa querer. Pues amantis, amans, amantis, amante. Y amantis más concretamente del que quiere, o de la persona que quiere, de aquel que quiere, aquella que quiere. Y pensándolo ayer, hablándolo, poniéndolo en común con básicamente 2 personas, siendo esas 2 personas mi amiga Jara y mi compañero de piso Víctor. Amanda, el nombre, digamos, castellanizado. Yo creo que es una opción bastante válida. Lo estuve pensando ayer, digo, es que conozco a 2 Amandas y quiero que mi nombre sea único, pero ¿y si no termino de desdeñar Amantis? Amanda es más oficial, Amantis es más como mi nombre interior y Meji es como mi mote en general. Claro, ahora estoy en el limbo, no tengo nombre ahora mismo. Esto ha sido como todo mi proceso esta semana. Cosas que estoy notando ahora mismo yo físicamente, más allá del horror y el sufrimiento de ayer, que fue crisis de identidad. Me he cambiado la cuchilla de la máquina de afeitar. # euforia de género. Me he afeitado ya por fin bien. Me dejé absolutamente todo lo médico aquí en Getafe cuando bajé a mi pueblo. Me pude tomar mis dosis. Solo me perdí un día de Androcur. Un día pues tampoco creo que pase nada. Y estoy ya de vuelta aquí. Ya me he cambiado el parche. No estoy sintiendo a nivel físico no lo que debería sentir, porque entiendo que, joder, han pasado 2 semanas. Y como no está pasando nada, pues bueno, a la mínima que noto algo, pues digo, esto es por esto, toma, bien. O sea, es más la euforia de tomarme las cosas y de decir, estoy como avanzando hacia algo, el hecho de sentirlo, porque entiendo que hasta que no pasen unos meses, entiendo que por lo menos como mínimo hasta el primer mes, no pueda pasar nada. Seguro estoy viendo procesos internos que ya se manifestarán. No sé a lo que atenerme, no puedo planificármelo, no puedo decir, vale, pues este día no sé qué, pues este día no sé cuántos, o más o menos alrededor de este día. A ver, pues me siento un poco peor estos días, pero yo creo que es pues, por un poco todo el trajín que tengo con la universidad, con mi situación de vida. En plan así social, un poco, pues aparte de ser trans, soy una persona. Tienes que adaptarlo a todos los contextos, a todas las situaciones. Tienes que saber cómo va a reaccionar cada una de las personas con las que te vas a relacionar. Cómo se lo vas a decir a cada persona, cómo... O sea, ojalá se le pudiera dar un botón y decir, ojalá estuviera como lo suficientemente aceptado el ser trans para decir, pues ahora me llamo así, me gustaría que me os refirierais a mí así. Pero no es así. Cuando te pasa a ti dices, joder, qué casualidad que tenga que ser yo. Tú no eliges ser trans, tú eres. Otra cosa es serlo y no aceptarlo, o serlo y no decirlo, o serlo y esconderlo. Seremos menos de un 1% en España. Tenemos un foco mediático que no se le pone a otras minorías
a las personas pelirrojas yo no he visto que también siendo un porcentaje ínfimo de la población se les diga nada. No se les dice aberraciones, no se les dice excepciones, y por qué a nosotras sí. Veremos en qué queda el dilema del nombre de nuestra amiga y deseosos de que llegue la próxima entrega de su diario y poder compartir este proceso que está viviendo con tanta ilusión. Hemos hablado hoy mucho de visibilidad lésbica, Nerea, y esperando estamos que nos lleguen aquellos que reclaman que ¿para cuándo hablar de la visibilidad de hetero? La verdad es que sí. El día de la invisibilidad de hetero es lo que necesitamos en este punto. Francamente, estamos muy cansadas, Antonio. Cerramos el episodio 126 en compañía de Carlos Sanz, Alicia Blanco, Pablo Palacios y Emilio Escribano. Hasta pronto. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.